para aumentar la sismorresistencia literaria en Colombia, para lanzar una bomba de letras contra los gobiernos corruptos y los que aman la guerra, un cohete atómico de versos, un golpe de estado literario, un cambio radical y revolucionario, desde la palabra, desde las letras, desde el sonido, desde el individuo, junto a Subliteratura. Ya arrancamos con ustedes Subliteratura. No queremos más discursos. No queremos más control. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Subliteratura. Bienvenidos a una nueva misión en esta tarde de viernes bastante soleada. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es poeta, nacida en Bogotá, Sandra Uribe Pérez. ¿Cómo estás, Sandra? Bien, muchísimas gracias por la invitación. Pues bueno, Sandra, vamos a iniciar hablando un poco sobre su infancia, ¿no? Como un poco, bueno, usted qué hacía cuando niña y me gustaría saber un poco usted a qué jugaba. Bueno, cuando pequeña yo era demasiado introvertida, súper tímida. Entonces fue a construir castillos con los tarros y las cajas que mi papá traía del mercado, y con los muebles de la sala también construía espacios donde resguardarme para leer. Entonces básicamente lo que hacía era leer todo el tiempo, tanto que a los 10 años ya había leído la biblioteca de mi padre, que era bastante grande, incluyendo 100 años de soledad. Entonces te imaginarás, pues para ese momento mis juegos eran más las letras. Sí, bueno, pero además me parece interesante que sus padres eran comerciantes. ¿Y sí. por qué existía esa biblioteca tan grande en su casa? Bueno, realmente ellos no leían mucho, pero sí querían como que estuviéramos en ese mundo de libros. Éramos 3 hermanas, entonces a ellos les interesaba esa parte. Y con sus hermanas, ¿cómo se la llevaba? Digamos, la relación de lectura, ¿leían juntas? ¿Había algún momento en el que compartieran como pues esta afición en sus inicios? Pues inicialmente era con esa enciclopedia, no sé si te acuerdas, El Mundo de los Niños. Entonces sí nos sentábamos juntas a leer algunas cosas, pero mucho de este trabajo de lectura era muy solitario también, como sí. Muy encerrada en mí. Sí, Sandra. Y usted, bueno, menciona que leyó 100 años de soledad. ¿Este libro de alguna forma la marcó como para que empezara a escribir, como para que le gustara? ¿O hay otro libro que usted recuerde que haya sido como ese motor para dedicarse a la escritura? Bueno, yo empecé a escribir un poco más tarde. En ese momento solo leía, pero de los que más recuerdo eran Robinson Crusoe, que fue el primero grande que leí. Sí, un clásico. Entonces, sí, ese lo recordaré siempre. Además, fue un regalo de un tío muy especial. Y luego, pues, comencé a leer ya poesía, ya cuando entré a bachillerato. Entonces, me encantaban los libros de texto porque ahí encontraba cosas que no había. Y ya cuando tenía 12 años me pusieron la tarea en el colegio de escribir el primer poema, y eso fue realmente el detonante. Fue un poema de Elmira Agustini que decía como: rosas, rosas, rosas en mis manos crecen. Y a partir de ese poema yo comencé a escribir el primer poema mío. ¿Y te acuerdas? Y realmente lo perdí, o sea, es una lástima que no tenga ese poema, no recuerdo bien cómo era. Fue el único que escribí con rima en toda la vida, porque después pues no, pero digamos que esa musicalidad y bueno, lo que vino más adelante también con Neruda me marcaron mucho en ese sentido. Sí, luego en ese bachillerato también ocurrió una situación, ¿no? Un cuento que le colocaron a escribir para una clase de religión. ¿Y qué pasó ahí? ¿Cómo fue esa situación? Sí, ese fue un momento entre lanzarme al agua y angustia al final, porque, bueno, yo siempre era muy juiciosa, o sea, mis notas eran de las mejores, pero era una tarea de religión, eso como que uno no le pone
tanta atención, y era escribir un cuento. Entonces, no sé por qué terminé no haciendo la tarea esa vez. Y bueno, la profesora sabía que yo era muy juiciosa, entonces, pase a leer su cuento, Sandra. Entonces yo pasé con mi cuaderno abierto como si lo tuviera ahí y comencé a imitar la lectura y a inventármelo ahí en frío. Hasta que llegó el momento en que no lo pude continuar, pero pues les gustó la historia. Y la profesora me pidió el cuaderno en ese momento y pues ahí se dio cuenta que yo no tenía nada. Ahí se descubrió todo. Pero fue el primer cuento así lanzado al agua que escribí. ¿Y se acuerda del tema de ese cuento un poco, tal vez? No, recuerdo la anécdota y la angustia al final. Claro, un momento ahí de enfrentarse con el público, pero bueno, además, sí. como la teatralidad, ¿no? La improvisación. Sí, raro, porque yo era tímida, entonces, ¿cómo logré eso? No sé, fue un momento raro. Y como que fluyeran las ideas. Sí. Empieza a escribir de 8 a 10 poemas diarios, como en su adolescencia. Colegio, y con temas pues cotidianos, ¿no? Y el amor, comenta usted. Sí, el primer tema fue básicamente amoroso, o sea, fue demasiada influencia de Neruda, o sea, total. Sí, me leí todos los libros de Neruda y después pues se me pegó un poquito ese ritmo, esa música, y entonces ahí comencé a escribir temas. Sí. Y pues tú sabes que en esa época uno es como muy Por supuesto. iluso, y entonces conoce a alguien y bueno, eso hace que fluya tanto, ¿no? Porque pues a veces ni dormía bien o posponía una tarea también para escribir. Pero además, bueno, como digamos una producción bastante ardua, pues digamos para un adolescente que podría estar en otras cosas, pero de cómo hacía para no quedarse sin tema, porque bueno, de pronto uno se estancaría tal vez contando qué es el amor, pero digamos, pues en tantos escritos, ¿cómo fluía eso? Bueno, uno escucha historias de los amigos, de las amigas, entonces eso hace que uno se ponga no solo en el lugar de uno, sino en los zapatos del otro para pensar más allá en esas historias. Entonces ahí surgían también las cosas y obviamente la lectura, porque eso pues ha sido imparable toda la vida. Sí, así es. Sí, ese tema de la lectura, mis estudiantes ahora se asombran porque les digo, mi récord de lectura está en 30 libros en un día y 148 libros en un mes. Uy. Pues eso fue de un Premio Nacional de Literatura que tocaba leer esos 148 libros en ese tiempo, en un mes, para dar fue jurado usted. El veredicto en el Concurso Nacional de Poesía Ciudad de Bogotá. Ok, claro. Entonces no era solo leer, sino tocaba hacer una ficha con los comentarios literarios sobre cada obra. Por supuesto. Su padre, Sandra, y don Luis Gabriel Uribe, fue importante para usted, y en algunos poemas se evidencia como la figura de su padre, y hay uno que está dedicado a él, si no estoy mal. Sí. Y cómo era su relación con él, y bueno, y digamos, más allá de la biblioteca que había en su casa, cómo fue esa relación para leer, para darse a la lectura y pues con ayuda de su padre. Sí, bueno, la relación ellos todavía están vivos, afortunadamente, entonces la relación con él siempre ha sido muy, muy especial. Entonces pues yo fui la primera niña de la casa, porque pues antes hubo un hermano que murió, entonces pues te imaginarás todo lo consentida que era. Entonces pues él no tuvo muchas oportunidades de estudiar porque pues la situación era complicada en su casa, entonces él prefirió que pues eso que iba a estudiar dárselo a sus hijas. Entonces pues nos puso en un buen colegio. Yo estudié en el San Fasón, y pues sí, todas esas cosas de estudio y de educación le importaban mucho para nosotros. Entonces creo que él motivó muchas cosas en ese momento. Y el poema del que hablas fue un día que él se fue de la casa. Sí, curiosamente tuve un sueño la noche anterior
Soñaba que mi mejor amiga se moría, pero no sé por qué lo relacioné con él. Y lo llamé ese día a decirle que lo quería mucho. Y cuando llegué a mi casa en la noche, pues él ya no estaba. O sea, no estaba y me había dejado una carta a mí con la despedida. Entonces, de ahí salió ese poema que tú conoces. Entiendo, sí. Vendría a ser como una especie de catarsis. Ese Sí. poema. Sí, claro. Sí, porque es igual. O sea, lo busqué porque estaba desesperada con su ausencia. Porque siempre hemos sido muy amigos, muy ligados. Pues Sandra, nos gustaría de pronto que nos pudieras compartir ese poema ahorita. Pues vamos con una canción. Sí. Vamos con Herencia de Timbiquí y Angélica Lozano, un cover a The Clash, que es The Love Song. Cuando contigo sola estoy, me hace sentir en casa otra vez. Cuando contigo sola estoy, me hace sentir completa otra vez. Cuando contigo solo estoy, me hace sentir muy joven otra vez. Cuando contigo solo estoy, me hace sentir radiante otra vez. No importa la distancia, yo te amaré siempre. No importa cuánto tiempo, yo te amaré siempre. No importan las palabras, yo te amaré siempre. Yo te amaré Cuando contigo sola estoy, me hace sentir que soy libre otra vez. cuando contigo sola estoy, Me hace sentir que soy puro otra vez. No importa la distancia, yo te amaré siempre. No importa cuánto tiempo, yo te amaré siempre. No importan las palabras, yo te amaré siempre. Yo te amaré siempre. siento que vuelvo a vivir cuando estoy cerca de ti.
Ahí estábamos escuchando The Love Song, una canción de The Clash interpretada por Herencia de Timbiquí y Angélica Lozano. Pues en lo que quedamos, Sandra, compártenos el poema, o bueno, los poemas que tienen como figura principal a tu padre. Bueno, este se titula Huida de mi padre y es sobre la historia que les comentaba. La noche del abandono, yo imprimí todo mi dolor en su carta camuflada de despedida. Lo busqué por calles sórdidas, por noticieros de televisión y cafetines. No existieron más periódicos de los domingos, ni pantuflas de cuadritos cafés, ni efusivos Alcánzame la toalla. Duró una eternidad la ausencia de su voz subiendo las escaleras. Mis sueños se echaron a morir mientras un carnaval de silencios escupía lágrimas por la boca en lugar de risas por los ojos. Su fuga pareció enhebrar mis dedos y no pude hilar más gasas en el corazón. Y si el fútbol nunca tuvo sentido, ahora menos. Su equipo favorito perdió siempre hasta que su sonrisa apareció al otro lado del teléfono. Después de una interminable tormenta, el sol lamió mi sed y se produjo un estruendo de abrazos en la casa nuevamente habitada. Bueno, y pues hablamos de mi hermano, el primogénito. Justamente le escribí un poema a él que se titula así, Primogénito. Fui la segunda del matrimonio de mis padres. Casi siempre el primer hijo recibe la herencia y los mejores regalos. Sin embargo, yo tuve la mejor habitación, cortinas de color rosa estampadas con elefantes, jirafas y osos. Tuve lujos, vestidos bordados a mano, muñecos de felpa y vajillas de té. A mi hermano, el primogénito, desde el día en que nació, lo destinaron al jardín de atrás, a hacer comida para pájaros, a quedarse dormido debajo de la lluvia sin protestar. Siempre ha estado allí, aspirando los vapores de la tierra, acompañado por los rosales, las cecilias y las matas de sábila que la tía Enid me daba contra la bronquitis. A mi hermano mayor, desde su primer día, le asignaron un lugar en el polvo, un epitafio sin cruz y un nombre que pronuncio todos los días desde mi habitación lujosa, cuya ventana tiene vista sobre su casa, enterrada en el patio trasero de mi corazón. Ese es a Luis Gabriel in memoriam. Pues gracias, Sandra, por compartirnos esos poemas. Quisiera saber, bueno, ¿usted tiene alguna rutina para escribir? Digamos, estos dos, no sé, los escribió en la noche, en el día, su cotidianidad en cuanto a la escritura, ¿cómo es? Bueno, a mí me gustaría tener como esa disciplina de la que hablan algunos escritores, sí. Pero realmente con mis ocupaciones y los temas que me ha tocado, es difícil que yo diga me voy a sentar de tal hora a tal hora todos los días a escribir. Entonces es como en esos intersticios que quedan, digamos, de tiempo libre. Puede ser un fin de semana, puede ser en el bus. Sí, en un momento en que después de darle muchas vueltas a un mismo asunto, ya eso se concreta y necesita llegar al papel. Pero pues no tengo un ritual como tal, ni una hora. Sí, a veces el trabajo lo absorbe a uno tanto, o mientras estudiaba arquitectura era un milagro escribir, pero lo hacía, no sé cómo, sí. Pero de ahí surgen los poemas. Y digamos, frente a eso, Sandra, porque se va por el lado de la arquitectura y bueno, no por el lado de la literatura o otra carrera más afín como hacia la escritura. Nos contaba al principio que le gustaba construir pues casas como jugando, y ganó más esto de la forma y la estructura que la pasión por la escritura como pues profesión. Es que en principio yo no sabía que eso iba a ser tan potente, tan fuerte en mi vida. Y desde que yo tenía 10 años también tenía la idea de estudiar arquitectura, porque yo llegaba a las casas de mis tíos y mis primos tenían Estralandia, Legos,
Sí. Y lo primero que yo hacía era, tomar esas piezas para construir mis propios modelos. Sí. Y yo llegaba a cualquier espacio y quedaba fascinada, entonces yo decía, no, yo tengo que estudiar arquitectura. Claro, Estaba como esa sensibilidad. Sí. El otro lado pues era el de la lectura. Si no había Estralandia a mano, entonces había revistas o libros. Entonces yo llegaba a la casa de alguien y terminaba leyendo. Pero sí, o sea, al principio era un hobby, digamos, pero terminó siendo como, tomando tanto terreno en mi vida que pues pasó ya finalmente a un primer plano. O sea, yo terminé mi carrera de arquitectura, pero luego hice una maestría en literatura, en estudios de la cultura, porque ya pues eso era sí. Necesario. En séptimo semestre de arquitectura ya dije, no, yo también quiero estudiar literatura, pero pues no iba a abandonar la carrera para empezar, ya no tenía sentido hacerlo. Sí, sí. Entonces estuvieron siempre a la par esas cosas, pero en la vida pues ha terminado ganando territorios la literatura. Entiendo, Sandra. ¿Y de alguna forma usted ha logrado conjugar estas dos áreas, como la arquitectura y la escritura, en lo que usted escribe en sus textos? Sí, pues inicialmente fue al revés. Cuando estudiaba arquitectura, mi trabajo de grado fue sobre la poética del espacio. Entonces fue diseñar un espacio poético. Era en Girardot, sobre la zona del ferrocarril. Entonces era retomar ese espacio para convertirlo en algo poético, un poco inspirada en los mayas, en los aztecas y en estos espacios ancestrales, digamos. Pero luego pues sí ha ido tomando otra forma y por lo menos para estructurar los textos creo que ha funcionado también. O por ejemplo estoy escribiendo una novela. Ya llevo mucho tiempo porque no tengo la disciplina que necesito para hacerla, pero pues ese describir los espacios tiene que ver mucho con la arquitectura. Sandra, sí, y cuéntenos un poco, bueno, la poesía es como lo principal, pero ¿cómo le ha ido con las otras formas de escritura, con los otros géneros? Sí, pues narrativa también he escrito, también he ganado concursos, no solo en poesía, sino en narrativa, pero digamos, personalmente me quedo más con la poesía, ¿sí? Pero pues me va bien, me gusta, solo que la narrativa necesita como más disciplina que la poesía. La poesía puede tomar cualquier espacio, pero lo otro sí requiere un tiempo y una dedicación mayor. Por supuesto, aunque, bueno, y con la novela, ¿cómo va, Sandra? ¿Qué tal, digamos, ahí? Bueno, no tiene mucha disciplina, pero sí está logrando coger cuerpo. Pues sí, vamos en ese camino. Me falta todavía investigar mucho porque ocurre en un monasterio en el Perú que estuve visitando una vez y pues de ahí surgió la idea. De todas formas tiene mucho de poesía y es más, de ahí han salido libros de poemas místicos porque me puse en el rol de la superiora que quiero que protagonice la historia. Entonces se terminan encontrando estos manuscritos poéticos. Entonces, bueno, ahí estoy en esa conjugación de géneros y cosas. Sí, pues nosotros aquí en Subliteratura estaremos muy atentos a eso y pues bueno, estaremos acá pendientes. Claro, y lo otro ha sido pues el periodismo. Estuve un buen tiempo en la agencia de noticias de la Universidad Nacional como coordinadora y también escribiendo para UN Periódico. Entonces, tanto la edición como la corrección de estilo, como la búsqueda de información para llegar a hacer textos así muy interesantes. Entonces, pues fue un ejercicio muy chévere porque, digamos, por ejemplo, para terminar hablando de tuberculosis, hablé de cine, de arte, de un mundo de temas que uno no se imaginaría en un artículo de ese tipo. Y eso pues engancha, ¿no? A los claro, lectores. sí, como conjugar esas artes, ¿no? Bueno, también las artes en lo que es la cotidianidad y bueno, en ese caso la enfermedad. Sí. Sandra, usted ha publicado distintos libros de poesía, 1 y 2 en 1996. 1 y Dios. Y Dios, perdón. Sí. Catálogo de fantasmas en orden cronológico, 1997.
Sola sin tilde en el 2003, una edición bilingüe de Sola sin tilde que se llama Orthography of Solitude de 2008. Y algunos de sus poemas han sido incluidos en antologías como Vasos Comunicantes del 97, Oscuro es el canto de la lluvia también del 97, Inventario a Contraluz en el 2001 y Poemas a Dios 2001, esto un compilado por Federico Díaz Granados, entre muchas otras. Y usted dice que tiene 5 libros que son los 5 libros que son como sus consentidos, que permite ver a muchas Sandras, a las distintas Sandras. Sí. Y esas Sandras, ¿cómo son en cada uno de esos libros? Sí, bueno, una parte muy importante de esas Sandras es el humor y la ironía, la brevedad. Digamos, esa timidez inicial de la infancia hizo que en mí se creara como esa economía de palabras, porque sí, no. Claro, más concreto. Sí, entonces, pues, ahorita que leamos algunos vas a ver, digamos, las diferentes vetas. En algunos momentos está el tema de Dios, por ejemplo, pero son también otros temas muy cotidianos de lo que se observa a diario y queda dando vueltas y que finalmente pues termina tomando forma. Sí. Y el último libro, el quinto, lo publicó la UIS, la Universidad Industrial de Santander, por un Premio Nacional del Libro de Poesía, tiene que ver con la reflexión sobre el lenguaje y el silencio. Y se llama Círculo de Silencio, porque esa es como mi obsesión literaria más importante, creo yo. La nombro en mis poemas, creo que todo el tiempo. El silencio. Entiendo. Pues bueno, vamos a escuchar otra canción que es de cultura profética y se llama ¿Por qué cantamos? Recordamos que estamos con Sandra Uribe Pérez. La patria se nos muere de tristeza y el corazón del hombre se hace añicos antes aún que explote la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Usted preguntará por qué cantamos. Usted preguntará por qué cantamos.
ahí estábamos escuchando esa canción de cultura profética que dice ¿Por qué cantamos? Continuamos con Sandra Uribe, poeta bogotana. Y bueno, pues compártenos por favor a nosotros aquí en cabina y a los oyentes pues algunos de tus poemas. Bueno, voy a empezar con algunos del primer libro que se titula Uno y Dios, para que veas para que todos vean una de las Sandras. El poema, el primero se llama Tratado de ortografía para abandonados. Solo de soledad es tan solo que ni siquiera lleva tilde. Ese le daría título más adelante a un libro que se llama Sola sin tilde. Kinder, aprendí a leer en tus ojos que ya me desterraron. Contigo se quedaron todas mis vocales. Maestría, a uno deberían enseñarle a cometer cada error con total perfección. Cumpleaños. Cuando un beso llega a la mayoría de edad, lo más apropiado es organizarle una fiesta donde despierte su sexo. Bueno, y aquí algunos sobre el tema de Dios que les había comentado. Noche nuestra. Noche nuestra que estás en el sueño, estrellado sea tu nombre, vénganos tu silencio, hágase tu oscuridad así en el agua como en el viento. Danos hoy nuestra luna de cada día, perdona nuestros bostezos, como también nosotros perdonamos a los que nos desvelan. No nos dejes caer sin tentación, líbranos del insomnio. Amén. Carta a quien interese. Por medio de la presente, yo, Dios, certifico que, como pescado, no hago las tareas, no manejo despacio, duermo 5 horas, me gusta Bach, no tengo buena ortografía, soy ateo, con H. Y el espejo de Dios. El espejo es la conciencia del rostro, el rostro es la conciencia del tiempo, el tiempo es la conciencia de la muerte es la conciencia de Dios. ¿Qué tal? Sí, sí. Muy interesante, Sandra. Su producción es bastante amplia. Para usted, hoy, la poesía, ¿qué significa? Para mí la poesía es como respirar. O sea, ahora sí, es imposible para mí estar sin la poesía cada día. Es una urgencia. Sí, claro. Una necesidad vital. ¿Y la inspiración? ¿Existe? ¿Cree en ella o es más cuestión de disciplina? Sí, no vamos a ponernos a dudar del Parnaso. Sí. Pero de todas formas sí hay que estar leyendo mucho, como capturando asombros todo el tiempo para poder entender un poquito esa esencia de las cosas y llevarla a las palabras, porque no todo lo que se puede decir en la forma de un poema contiene poesía, entonces es imprescindible estar en ese contacto con otros autores todo el tiempo para poder también nutrir lo de uno. Sandra, usted también es educadora. Sí. Y con sus alumnos trabaja la poesía, los incita a escribir, y ¿cómo le va con ello, con ese proceso, si lo hace? Bueno, en este momento no tanto, pero a pesar de eso, en la primera clase siempre les llego con un poema. Sí, aunque no es nuestro tema, porque trabajamos es proyecto de investigación con los estudiantes del programa de diseño digital y multimedia en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, pero claro, en cualquier momento surge el tema de la poesía y ahí lo estamos abordando. De todas formas, sí tengo un proyecto sobre poesía que está haciendo uno de mis estudiantes, entonces de alguna manera, aunque sea con uno, estamos ahí en la jugada. Pero pues en las otras experiencias educativas que he tenido, sí, obviamente la poesía está siempre. Claro, como en la resistencia, así es. Sí. Y nos mandaron un saludo por ahí. Ah, sí, nos estuvieron mandando un saludo
Bueno, realmente son dos. Bueno, dos personas que muy siempre bien. están ahí muy pendientes, que es Don Franco y el padre Luis Daza, que siempre nos están ahí como reportando sintonía. Entonces un saludito para ellos. Desde acá de Subliteratura, un saludo grande. Y bueno, pues Sandra, ¿cómo le ha ido con los concursos? Ha ganado varios y le han publicado también algunos libros, pero para usted, ¿qué significa ganar un concurso? La vez pasada estaban en lo del lanzamiento del Premio Nacional de Poesía de este año. Estuvo Piedad Bonet y bueno, ella decía que es muy importante que premien a los poetas que de alguna forma ahí como que buscan mover y bueno, como un poco descontrolar la sociedad, pues que es importante que se reconozca esa labor. No sé, para Sandra Uribe, ¿qué significan y bueno, y cómo los ha tomado, cómo los ha recibido? Sí, pues es importante que valoren ese trabajo continuo y arduo y difícil que uno hace, ¿no? Pues digamos que no vivo para los concursos, pero digamos cuando envío los poemas a los jurados les ha llamado la atención mi poesía, entonces eso es importante. De alguna manera sí motiva a que uno siga trabajando, ¿no? O sea, algunos dicen, no, ya con los poemas que tienes estás hecha, pues a mí no me parece, yo escribo para mí, pero sí, no para los otros, pero en algún momento a los otros les gusta, entonces eso es bueno, sí. Sí, es como enfrentarlos. Bueno, y digamos, Sí. en cuestión de eso, ¿qué siente, no sé, cuando las personas leen su poesía y se le acercan y le dicen, es buena y me gustó y recordé algo? ¿Usted cómo se siente? Y además eso, ¿le gusta leer en voz alta sus poemas, compartirlos? Sí, pues es satisfactorio que la gente te diga, me ha llamado la atención tu poesía, me ha gustado tal poema. Me he encontrado con algunos que me dicen el poema de memoria, mira, me sé este poema. Y Claro. son varios en diferentes lugares de Colombia, entonces ha sido muy motivante. Sí, esa parte es Sí, claro. interesante. Sí. Y pues ya se nos está acabando el tiempo aquí en Subliteratura. Y Sandra, nos gustaría que, bueno, no sé, nos cuente dónde la podemos encontrar. Usted tiene una página, tiene un blog y además, ¿cuáles son, bueno, digamos, algún proyecto que se venga así, que tenga ahí como que esté tejiendo? Sí, pues en este momento presenté un libro en Ecuador en una editorial, entonces estoy esperando respuesta para su publicación. De todas formas, yo siempre estoy trabajando como en muchas cosas y muchos temas. Hay temas que me tocan como el hambre, entonces estoy trabajando en un libro sobre eso. Pues he estado muy ligada con la obra de Aurelio Arturo, hice mi tesis de maestría sobre él y ahorita estoy escribiendo un libro muy relacionado con Aurelio. Poeta bueno, ¿no? También le gusta mucho a William Ospina, ¿no? También Sí, como que sí. tiene bastante investigación acerca de él. Y una página, un lugar donde podamos ubicarla, donde los oyentes puedan encontrarla. Sí, está mi blog, entonces los invito a visitarlo. Se llama sandrauribeperez.wordpress.com. Ahí pueden encontrar ensayos, reseñas, artículos periodísticos, poemas, de todo, un poquito. Pues bueno, nosotros nos encargaremos de difundir el blog ahí en nuestra página, nuestro perfil en Facebook, programa Subliteratura. Sandra, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias por compartir algo de su poesía. De pronto un último poema para despedirse. Bueno, entonces uno del libro Círculo de Silencio, el que les comentaba que ganó en la UIS el premio. Entonces, bueno, está este poema 7. El destino de la palabra es el silencio. Todo vocablo termina por envejecer. Toda sílaba acaba por fatigarse.
Lo que se dice comienza a perder sentido. Lo que no se dice es lo que queda. Lo que no queda no existe. Ahí está. Y pues, bueno, la poesía siempre queda, ¿no? Eso es lo importante, siempre está ahí. Sí. Pues gracias a todos los oyentes. Nos despedimos en este viernes. Pasen un buen fin de semana. Y chao, chao. Nos escuchamos dentro de 8 días. Gracias. Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña.